No, está grabando. Ok, dale. A continuación voy a dar la exposición principalmente sobre estas temáticas, que es odontología y que es utilitarismo. Principalmente tenemos que hablar de los principios éticos. Entonces vamos a partir desde los dilemas éticos y una introducción a la ética. ¿Listo? Entonces, hablando la ética, entonces la ética es una parte de la filosofía que reflexiona sobre la moral y por ello recibe también el nombre de la filosofía moral. Igual que existen dimensiones desde la filosofía que se tratan sobre la ciencia y la religión, la política, el arte o el derecho. También la reflexión de la filosofía que ocupa de la moralidad y entonces recibe el nombre de ética. Es necesario conocer que la ética en su concepto más puro no debe ser objeto de una reglamentación. Entonces es la necesidad de tener un código que nace desde la aplicación de las normas generales de conducta a la práctica diaria, puesto que todos los actos humanos son regidos por la ética, también las reglas escritas desde el ser y la aplicación general. Bueno, entonces vamos a dar, después de esta introducción que se dio sobre la ética, teniendo en cuenta los conceptos desde ética y moral, entonces podemos definir que su significado de la ética es que proviene de la voz griega ethos, que significa costumbre, acción, hábito y modo de ser y carácter. Y la moral es que proviene de la voz latina, que es mores, que también significa costumbre, acción, hábito y carácter. En su significado con el tiempo, entonces lo han nombrado como un principio que ambos términos significan lo mismo. Entonces ambos hacían referencia a sus usos y costumbres y habitualmente aceptados aceptados y respetados por un grupo humano. ¿A qué hacen referencia? Entonces, la ética hace referencia al saber teórico acerca de lo que debe ser considerado como bueno o considerado como malo. También saber que se lleva a cabo reflexiones sobre los valores, normas establecidas y comparando dichos valores y normas con las otras culturas. Y la moral nos habla aquí al saber práctico acerca de la bondad o malicia de los costumbres. También habla saber determinar el arreglo de unos valores y normas que se suelen aceptar como válidos en la moral vivida. Es la moral vivida. Y desde cuándo existen. Entonces la ética existe desde la ética, desde que surgió. Entonces, cuando el ser humano sintió la necesidad de comprender y justificar los códigos normativos vigentes y la moral ha exigido siempre, pues siempre se ha calificado desde los actos humanos como buenos o como malos. Entonces aquí parte el término de deontología. Entonces este término nos habla desde el término de la odontología y la norma social. Entonces podemos decir que son las que se ocupan
de regular del deber de los profesionales en el ejercicio de su actividad profesional. Son normas reguladas del ejercicio profesional, no regidas por sanción, sino disciplina del centro de control de los profesionales. También regula la actividad profesional y es reconocida en código y normas profesionales. Y son reglas que ajustan conductas, tareas, actividades de los individuos. Son normas descritas por los sociólogos y son normas no descritas, reconocidas, pero reconocidas por la sociedad como la moda, la tradición, el uso y la costumbre. Entonces, la norma, vamos a hablar de 4 normas. Norma moral, norma jurídica, norma social y norma deontológica. Entonces, la norma moral rige la conducta del ser humano ante la sociedad. La norma jurídica es una regla que impone deberes y confiere derechos. La norma social son reglas que ajustan la conducta, tarea y actividades de los individuos que forman parte de una comunidad. Y la norma deontológica se refiere a la actuación del profesional. A grosso modo, entonces, la norma moral nos habla de que no pueden ser sancionadas por el Estado. La norma jurídica, su cumplimiento conlleva a una sanción. La norma social, su incumplimiento implica una sanción impuesta por la sociedad. Y la norma deontológica se adapta a la realidad social o legal en caso de una modificación. A grosso modo, estas 4 hablan de esto. ¿Qué comparación hay qué es la diferencia entre la ética y la moral? Entonces, la ética es una reflexión teórica sobre la moral, determina si el comportamiento responde a las normas. En cambio, la moral es la que establece las normas que una comunidad identifica como conectar en un momento de la historia, ¿sí? La ética proviene de los pensamientos, patrones y criterios internos de las personas. La moral viene del exterior de las personas y es impuesta y es impuesta. También nos habla que las personas, esta ética proviene de los criterios internos de las personas y moral viene de exterior de las personas. Bueno. También nos habla de Kant. Entonces más adelante les voy a mencionar, les voy a hablar sobre este tema. Bueno, la deontología. La deontología es la premisa básica de la deontología, en contraste con las teorías secuenciales como el utilitarismo. Ya que esto es una acción, es moral y se ajusta a ciertos principios o deberes, independientemente de sus consecuencias. La deontología se deriva de la palabra griega deon, que significa deber, el nombre que sobresale por encima de los demás en relación a este enfoque es el de Immanuel Kant. Y ofrece su filosofía desde la posición desde esta posición. Este personaje, Kant, argumenta que el principio supremo de la moral es un estándar de relacionalidad que se llamó desde lo imperativo categórico y caracterizó como un principio objetivo, y así relacionar no necesariamente o incondicional que debemos seguir siempre a pesar de cualquier deseo o inclinación natural contrario que podemos tener. Todos los requisitos morales específicos, según Kant, están justificados por este principio, lo cual significa que todas las acciones inmorales
son irracionales porque violan estas irracionales. Entonces, el término sencillos, el imperativo categórico, se puede comparar con lo que a menudo se describe como la regla de oro, que aparece en muchas tradiciones, culturas y religiosas distintas. Trata de los demás como quieres que se traten. De inmediato se vuelve evidente que este tipo de argumentos ofrece soluciones diferentes a las que ofrece el enfoque utilitario para los problemas éticos. Un ejemplo clave que este nos ofrece es el siguiente. Entonces les voy a poner un ejemplo. Entonces voy a buscar el ejemplo que había creado para que me entiendan de una forma mejor. Entonces ya les indico el ejemplo. Pues hay un ejemplo que creé acá, que es el de el naufragio. Bueno, les cuento a grosso modo que este es un caso clásico en la teoría de la ética. Y la siguiente información que voy a brindar es la siguiente. Entonces, imaginemos que estamos en un naufragio. Un barco se está hundiendo a mar abierto y todos a bordo deben evacuar al barco con urgencia. Entonces, 11 náufragos logran subirse a un bote salvavidas que no es capaz de acomodar a más de 10 personas, poniendo a todos los náufragos en peligro de muerte. ¿Qué deben hacer los náufragos? ¿Lanzar a uno por la borda para así salvar a 10? ¿O apegarse al principio de no matar? Que en este caso implica que todos se ahogarían. El ponente podría comenzar una discusión en clase, ¿sí?, sobre este caso. Entonces, hay diferentes opiniones con respecto al voto, a través del voto. Y así pueden explicar este enfoque desde una perspectiva de ontología. Y así arrojar diferentes soluciones para resolver este hecho, pero desde los diferentes criterios o opiniones de cada ser. Entonces, este ejercicio puede usarse en diferentes contextos, ya sea antes de una presentación sobre las teorías éticas o como un ejercicio para las diferentes personas para que puedan entender qué es deontología. Entonces, por eso empleo este caso, para que lo entiendan de una forma mejor. Aparte de esto, entonces, les estaba hablando que a pasar de la historia, de la ética, desde la antigüedad, el hombre busca de manera de determinar y justificar sus acciones. En la época clásica, los griegos desarrollaron sistemas de explicación del mundo naturalista y racionales. La conducta del hombre no escapó de su atención y desarrollaron sistemas éticos. También nos habla, entonces, desde esta historia, nos habla de un personaje que es muy reconocido como Sócrates, como Platón, como Aristóteles. Y nos habla también del cristianismo. Nos habla también de Kant, de Karl Marx, y así diferentes. Entonces voy a hablarles un poquito de cada uno y así les voy explicando de a poquitos. Bueno, entonces Sócrates
es un filósofo griego que considera que el conocimiento es condición necesaria para una conducta virtuosa. La sabiduría no consiste en saberlo todo, sino que en darse cuenta de cuán inmenso es lo que no se sabe, y en el impulso a mantenerse investigando y aprendiendo siempre. Él habla sobre algo muy importante, sobre el autoconocimiento, que es la base de la moral. Entonces él dice que conócete a ti mismo es una forma de dotar de sentido ético a la conducta. Sócrates desarrolló un método para alumbrar el conocimiento universal y necesario, donde él nos explica o se cuestiona las verdades aceptadas mediante preguntas, ironía, definiciones y demás. Bueno, ahora les hablo de Platón. Platón nos habla de la alegoría de la caverna, ¿sí? Desde la alegoría de la caverna, él representa a los hombres enfrascados en el conocimiento del mundo y son sensibles. Entonces él menciona que somos esclavos encadenados a una caverna y la necesidad de reflexionar filosóficamente sobre el mundo de las ideas que representan lo universal y necesario. Fuego que ilumina los objetos reflejados en el fondo de la caverna. Este representa la división del mundo que es sensible e inteligible, que está formado por dos distintos niveles en la realidad que se subdividen a su vez. Entonces, tenemos el mundo sensible que está formado por las imágenes y las otras palabras. El mundo ideal, que es más real, está formado por las entidades matemáticas y las ideas. Luego seguimos con Platón. Platón nos habla de algo muy importante que son las virtudes. Las virtudes son los valores morales que deben iluminar en todo momento la vida humana. La parte racional del hombre debe iluminar en todo momento la vida humana. La parte racional del alma debe ser lo que decida en cada acto humano. La virtud de la parte racional del alma es la sabiduría. También nos habla del entusiasmo y de la fuerza de voluntad. También nos dice que la vida impulsa en el autodominio. Todas las virtudes, dice que todas las virtudes es la justicia del ser humano. ¿Sí? También habla del Aristóteles. Aristóteles también fue muy conocido por el único y sumo bien en la felicidad. Entonces, él habla de la felicidad del hombre, que radica del ejercicio de la razón. Se debe buscar las condiciones de la felicidad, seguridad y libertad. Para saber cuál es la acción más conveniente, debo apelar a la razón para que elija el justo medio entre los extremos y así el exceso o el defecto. También hay un término muy importante y un tema muy importante que es el cristianismo. Entonces, ahí nos habla de un autor, San Agustín, y un personaje que es Santo Tomás. Entonces, esto lo que desarrollaron es que San Agustín, decreta que él propone la purificación del alma y a su vez ascenso hasta el elevarse hasta Dios. Entonces él habla del cuerpo, que es la cárcel del alma. Y Santo Tomás, que considera que Dios es el bien, cuya posesión causa la felicidad, la contemplación, conocimiento de la causa última es la felicidad. El conocimiento es racional, no demuestra, sino que muestra la existencia de Dios. Esto nos habla principalmente. Entonces ahora sí nos vamos a algo muy importante que es Immanuel Kant. Nació en 1724 y muere en 1804. Entonces, ¿qué pasa con este personaje? Lo que el sujeto conoce es posible merced a las condiciones de su conciencia. En la moral, el sujeto se da a sí mismo su propia ley. También dice
que el hombre se siente responsable de sus actos y tiene conciencia de su deber. Él habla de algo muy importante, que es el problema de la moralidad. ¿En qué estriba la bondad de los actos? ¿En qué consiste lo bueno, lo que nosotros catalogamos como bueno? ¿Sí? Dependiendo de cada perspectiva de cada ser humano. Lo único bueno en sí mismo es que él dice que hay una buena voluntad, pero ¿cuándo es buena la voluntad? La buena voluntad actúa por puro respeto al deber sin razones distintas, ¿sí? Como el interés o el beneficio comparativo o hipotético. Entonces, él expuso algo muy importante que es la ética kantiana, ¿sí? Que habla sobre la formalidad y la autonomía. Entonces, es una forma que postula el deber para todos los hombres y la autónoma, el ser humano como ser activo, productivo y libre de sus actos. También está expuesto Karl Marx, que nació en 1818 y muere en 1883. La moral cumple con una función social. Es una sociedad divertida, en clases antagónicas. La moral tiene un carácter de clase. A cada clase social corresponde una moral peculiar. La moral de cada sociedad o de cada clase tiene un carácter relativo. La moral de los oprimidos está destinada a desaparecer para dar paso a la de una sociedad justa. Entonces, habla principalmente de tres aspectos. La moral histórica, que surge de los cambios sociales de cada clase denominante e impone. Es necesaria una nueva moral para transformar a una sociedad opresiva o excluyente. Es un deber moral transformar las relaciones sociales que mantienen a la mayoría de los hombres humillados, explotados y abandonados. Entonces, él deja estas dudas. Entonces, abre un campo muy importante. Entonces, aparece esta palabra que desglosa tanto todo, que se llama utilitarismo. Entonces, aquí aparecen dos personajes muy importantes, que es Jeremy Bottom y John Mill, que son los representantes del utilitarismo, donde más adelante les voy a hablar sobre este. Entonces, listo. Entonces, hay una relación importante, quise sacar una relación importante entre la antropología y la ética y la psicología y la ética. Entonces, esta relación de la antropología y la ética se ocupa de las costumbres humanas en diversos niveles culturales y civilización. La antropología estudia el origen y el desarrollo de las costumbres humanas, pero sin formular juicio alguno acerca de sus caracteres morales e inmorales, en tanto que este carácter, en cambio, de lo único que interesa es la ética. Y la psicología y la crítica se ocupa de ambas de las conductas humanas. Esto es lo de la capacidad de los actos del hombre. Pero la psicología estudia de qué modo se comporta realmente el hombre. Es tanto, la ética examina de qué modo debería comportarse. Entonces, ya les digo más cositas. Entonces aparece un término que es muy peculiar que se llama código de la ética. Entonces, ¿qué es el código de la ética? Es un instrumento que fija normas que regulan el comportamiento de las personas dentro de una empresa u organización, aunque la ética no esté activa. Coactiva, aunque la ética no sea coactiva. El código de esta ética supone que es la normativa interna de cumplimiento obligatorio.
Entonces, hay principios muy característicos de esta ética, que es no divulgar información confidencial, no discriminar a los clientes o a los compañeros de trabajo por motivos de raza, nacional, religión, o no aceptar sobornos. Eh, Habla también que tiene una posición jerárquica sobre el resto, ya que están en condiciones de estipular cuáles son las conductas correctas desde el punto de vista de la moral. El código de la ética profesional pues no sirve de guía a la acción moral, sino que también mediante él la profesión declara su intención de cumplir con la sociedad, de servirla con lealtad y diligenciar y de aceptarse pues a sí mismo. Y ahora les voy a hablar sobre el utilitarismo. Entonces, en el utilitarismo vemos dos autores principales, dos personajes principales, que es Jeremy Bentham y John Mill, John Stuart Mill. Entonces, a grosso modo, entonces esto apareció desde el siglo XIX, por la primera revolución industrial, y su consecuencia fue la implantación del capitalismo, no solo como el sistema económico, sino como el sistema político o social. También se dieron múltiples revoluciones de carácter liberal y social. Todas comenzaron en Francia, extendiéndose por Europa, lo que cambió el panorama político-social del viejo continente. Entonces ahí se dio la revolución industrial inglesa, donde se creó múltiples revoluciones de carácter liberal y social. Ahora sí me voy con el utilitarismo. ¿Qué es el utilitarismo? Como su filosofía lo propone durante el siglo XIX, durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX en Inglaterra, entonces proponen que toda acción humana es útil, eficaz, valiosa y justa, cuando él proporciona la felicidad es una concepción de la moral, según lo cual lo bueno no es sino lo útil. Entonces dice, lo bueno no es sino lo útil. La teoría que convierte la utilidad entendida como el bienestar en el único criterio de felicidad, la única norma moral o valor supremo que será la utilidad. El utilitarismo terminó siendo empleado como un grupo de pensadores ingleses partidarios de la supremacía del placer, identificando así lo bueno con lo útil. Estos filósofos argumentan que dado que el dolor es el mal y la felicidad es el bien, lo esencial en toda acción humana es favorecer la consecución del placer y frenar el dolor y la miseria. Habla de algo muy importante también, que son las acciones encaminadas a la felicidad, que son las correctas, y las encaminadas al dolor y el sufrimiento, que son las incorrectas. Sus raíces a las que encontramos en el empirismo inglés. Entonces él se basa por algo muy importante, que es el placer y el dolor, que están el placer y el dolor, y no los compara en nada. Entonces, lo bueno es lo útil y lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. Felicidad, pues, es el placer, la ausencia del dolor, la única cosa deseable como fin, siendo lo demás únicamente medios para alcanzar este fin. Entonces también dice que todo placer es bueno en sí mismo y debe aprenderse por medio de la intuición, no con métodos como la autoridad, coacción e intimidación. También recibe el nombre de radicalismo filosófico, que según la antigüedad clásica resaltan cómo el ser humano perseguía la felicidad y huía ante el dolor. Entonces, hay una parte muy importante donde menciona que el utilitarismo fue propuesto originalmente durante los siglos XIX y XVIII
en Inglaterra por Jeremy Bentham y su seguidor John Stuart Mill, pero también se supone remontar a filósofos como Grecia, de la Grecia antigua, como Parménides. Tanto la filosofía de Epicuro nos habla como tanto de la filosofía de tipos de consecuencias que juegan correcciones de las acciones según el resultado, secuencialista en términos de cantidad del placer o felicidad. Tenía como un hedónimo. Y Jeremy Bentham desarrolló un sistema ético alrededor de la idea del placer y se apoya en el antiguo hedonismo, que buscaba el placer físico y evitaba el dolor físico. Y según este autor, las acciones más morales son aquellas que maximizan el placer y minimizan el dolor. Esto ha sido denominado a veces cálculo utilitario. Una acción sería moral si produce en la mayor cantidad de placer y la menor cantidad de dolor. Entonces, sobre este término utilitarismo, se debate sobre quién usó por primera vez el término utilitarismo, si Bentham o Mill. John Stuart Mill dice que él fue el primero en utilizar este término en relación a la sociedad que había propuesta y otros sostienen que el utilitarismo obtiene su nombre de la pregunta de prueba de Bentham, ¿de qué sirve? Él concibió la idea cuando se encontró con las palabras la mayor felicidad para el mayor número. Bueno, este habla también de las diferentes doctrinas. Entonces, el utilitarismo tiene las siguientes doctrinas. Entonces, había un cálculo que intentaba dar un criterio para ayudar a los demás en la búsqueda de lo útil y que hace clasificación de placeres y dolores. Los placeres son medibles, aunque hoy hay que considerar 7 criterios. Entonces hay criterios, estos 7 criterios son muy importantes, que es la intensidad, la duración, la certeza, la proximidad, la fecundidad, que es la situación agradable que genere más placer, la pureza, que es la ausencia de dolor, y la extensión, que hay que entenderla como que hay un motivo que impulsa a considerar ciertos intereses, porque esa puede crear en propio beneficio que se tomen simpáticos, beneficiente o generoso. Entonces hay unas obras importantísimas que es el Parlamento inglés, la introducción a los principios en la moral y la legislación de 1780, la teoría de las penas y la recompensa, Framing o Government en 1776. También habla de otras, como On the Liberty of the Press and Public Discussion, que fue en 1920, y las relaciones judiciales, las evidencias, que fueron en 1827. Estas obras importantes exponen diferentes puntos de vista desde diferentes autores, de diferentes seres, ¿sí? Donde se reunían y imponían algunos discursos y hablaban sobre estas temáticas. Entonces,
voy a hablar de Mill, entonces. Mill dice que la obra sobre libertad, él creó como una obra, en su obra Utilitarismo, porque se llamó así la obra de él, donde hablaba de diferentes temáticas, entonces se dirigía a la naturaleza y límites de poder que puede ser ejercido legítimamente por la sociedad sobre el individuo. Uno de los argumentos que mantenía Mill es el principio del daño o principio del perjuicio. Este mantiene que cada individuo tiene un derecho a actuar o de acuerdo a su propia voluntad, en tanto que tales acciones no perjudiquen o dañen a otros. Decía también que Mill excluye a aquellos que son incapaces de autogobierno de tal principio, tales como niños en edad temprana o aquellos que viven en estados socialmente atrasados. Entonces, el utilitarismo desarrolló un concepto que hablaba de libertad. Entonces, la concepción de Mill sobre la libertad consiste en el hecho en el que el individuo ha de ser libre para hacer cuanto desee mientras no dañe al prójimo. Cada persona por sí misma suficiente relaciona para poder tomar decisiones acerca de su propio bien y elegir a sí mismo la relación que le plazca. El gobierno solo debe intervenir en tanto se trate de su protección de la sociedad. También hablaba, exponía unas temáticas que eran derechos humanos y esclavitud, que fueron impuestos en 1850 por Mill. También Miller es muy conocido por su liberación, por ser un defensor de la liberación femenina. Y él creó un libro, su libro en sometimiento de las mujeres, The Subjection of Women. Es una de las obras más antiguas en el campo del feminismo y defendido por los hombres. El autor notaba que la opresión de la mujer era uno de los pocos vestigios conservados procedentes de modelos sociales y un conjunto de prejuicios que impedía arduamente el progreso de la humanidad. Bueno, entonces concluyendo todo lo que dije sobre Bentham y sobre Mill, entonces, ¿cuál es su diferencia? Entonces, Bentham creía que el utilitarismo individualista diferencia que la felicidad de las personas se identifica con los intereses de la humanidad e ir en contra de la satisfacción de un deseo individual es ir en contra de la humanidad. Y Mill creía en el utilitarismo altruista, en el que debe distinguirse entre satisfacción puramente privada y el bien público, y reducir la diferencia entre ambos. También el sacrificio de la persona por el bien público es considerada la virtud más alta. Entonces hay varios tipos de utilitarismo. Hay dos tipos de utilitarismo: el negativo y el utilitarismo de acto contra el utilitarismo de las normas. Partiendo de todo lo que les expliqué, entonces nos queda como más claro, a grosso modo, qué es el utilitarismo y qué es la deontología. ¿Listo? Y que estas nos llevan a dar como una relación entre la ética, ¿sí?
Entonces ahí tenemos que distinguir cuáles son las diferencias de cada uno. Pero pues es un poquito confuso, pero no es difícil de entender. De este modo lo entendí. Hay mucha temática relacionada a muchos autores, pero pues de estos que hablé son los más importantes. Entonces, como lo dije anteriormente, entonces, en resumen de las dos propuestas, de estas dos, entonces, es que el utilitarismo es una acción moral que se manifiesta desde la utilidad social global o la felicidad, ¿sí? Y que es impuesta por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, ¿sí? Que ahí fue cuando yo les di el ejemplo del naufragio, entonces para que lo entendieran más. Y la deontología es una premisa básica de la deontología, donde se encuentran teorías secuenciales como el utilitarismo, y es una de las acciones morales que se ajusta a ciertos principios o deberes, independientemente de las consecuencias. Entonces, deontología se deriva de la palabra griega theon, que significa deber, y el nombre que sobresale por encima de todos los demás en relación a este enfoque es el de Immanuel Kant. Entonces, nos dice que Immanuel Kant argumenta que el principio supremo de la moral es un estándar de racionalidad al que llamó el imperativo categórico, y Kant caracterizó al principio objetivo relacionado necesario o incondicional que debemos seguir siempre a pesar de cualquier deseo o inclinación natural contrario que podamos tener. Todos los requisitos morales específicos según Kant justifican que este principio significa que todas las acciones inmorales son irracionales. Entonces, esto es básicamente lo que les voy a decir. Gracias por escucharme.